Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si quieres crecer espiritualmente y ser un creyente maduro, necesitas tener discernimiento. ¿Pero qué significa eso? Significa que necesitas la perspectiva de Dios, y eso no sucede naturalmente. Es el resultado del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si queremos agradar a Dios, si queremos demostrar sabiduría y vivir de una manera compatible con los propósitos de Dios, necesitamos tener discernimiento. Necesitamos tener la perspectiva de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 11. Libro de Lucas, capítulo 11. Vamos a comenzar con el verso 33 y vamos a estudiar dos pasajes diferentes de las Escrituras. Pero lo que debemos saber es que estas dos porciones distintas de la Biblia trabajan juntas para enseñarnos cómo podemos tener un discernimiento que agrada a Dios, un discernimiento que nos permitirá cumplir la voluntad de Dios. Y no solo cumplir la voluntad de Dios, sino ubicarnos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque, como veremos hoy, es solo en el centro de la voluntad de Dios donde vas a experimentar la presencia de Dios. Y no te equivoques. Dependemos totalmente de la presencia de Dios en nuestra vida si queremos vivir una vida madura espiritualmente, una vida fructífera y que sea agradable a Él. Ese debe ser tu mayor deseo, agradarle a Él, desear ser un siervo fiel que complace plenamente a nuestro Señor y Salvador. Ve conmigo al versículo 33 de nuevo, Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 33, que dice: Pero nadie que haya encendido una lámpara, y noten esa palabra, lámpara, es la misma palabra que puede traducirse como menorá. Se relaciona con esa menorá de oro que estaba primero en el tabernáculo y que de allí más adelante se ubicó en el templo. Tenemos que entender algo sobre la menorá. También se conoce como la lámpara sagrada. Y adicionalmente, sabemos que esa lámpara estaba hecha de oro macizo. Y otro elemento dentro del tabernáculo y después dentro del templo también estaba hecho de oro macizo. Y me refiero a un objeto que se ubicaba en el lugar santísimo y que conocemos como el Arca del Pacto. El Arca del Pacto estaba hecha de madera de acacia, pero oye con atención. Estaba cubierta de oro puro. Era una combinación entre madera y oro. Pero la cubierta del Arca del Pacto era solamente de oro puro y macizo. Y esa tapa o cubierta se colocó sobre el Arca del Pacto y sobre ella se labraron dos querubines. Sabemos por el texto bíblico que la presencia de Dios habitaba entre los dos querubines, sobre esta tapa, también llamada propiciatorio o caport en hebreo, la cubierta del Arca del Pacto. Lo más importante es esto. Si estudias las Escrituras a profundidad, descubrirás que existe una relación entre ese lugar donde moraba la presencia de Dios con el lugar santísimo y también con la menorá que estaba fuera del lugar santísimo, al otro lado del Proajet, es decir,
de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La menorá también estaba hecha de oro macizo. Y la tradición era la siguiente: cuando veías la luz, y en nuestro pasaje, la luz es importante. Cuando veías la luz, el llamado era a recordar la presencia de Dios, que Él quiere habitar con su pueblo. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios, dependemos totalmente de la presencia de Dios en nuestra vida, para que nos guíe, para que nos acompañe, para que nos dé poder y para que nos dé su perspectiva. En la mañana, cuando oras a Dios, y en la noche, cuando oras de nuevo a Dios, es sabio, después de darle gracias, alabarle y glorificarle, que también oremos para que tengamos la perspectiva de Dios, que nos guíe a través del día y a la luz del nuevo día que vendrá, para que seamos personas que tomemos decisiones no conforme vemos las cosas en lo natural, sino en cómo vemos las cosas según la perspectiva de Dios. Y de nuevo, esta sección de las Escrituras que vamos a estudiar, su propósito es ayudarnos a conocer la perspectiva de Dios, para que veamos las cosas desde su punto de vista y tomemos decisiones que le agraden a Él. De nuevo, versículo 33. Pero nadie que haya encendido una lámpara la coloca en un lugar escondido, ni debajo de una canasta. Entonces si alguien enciende una fuente de luz, una lámpara, obviamente no la pondrá en un lugar oculto donde nadie la pueda ver, ni la pone debajo de una canasta. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos dos lugares alguien se beneficiaría de su luz. ¿Dónde se coloca entonces? Dice en este pasaje, sino sobre un candelabro. Entonces el candelabro es el lugar correcto. Y por lo tanto, si vamos a servir a Dios de manera efectiva, si vamos a ser usados por Dios de acuerdo a su voluntad, debemos estar en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? En su presencia, o en otras palabras, en su voluntad. Tengan por seguro este principio bíblico. A menos de que estés comprometido con hacer la voluntad de Dios, no serás llevado a su voluntad. Solo aquellos que están comprometidos en cumplir sus propósitos, servir su programa, hacer su voluntad, solo ellos serán llevados a ese lugar correcto, donde estamos en la voluntad de Dios, y solo cuando estamos en su voluntad vamos a tener su perspectiva. Eso es lo que este pasaje, como veremos en un momento, está buscando enseñarnos. Entonces, no la colocamos en un lugar oculto, no la tapamos con una canasta, sino que una lámpara que ha sido encendida, la ponemos en un candelabro, con el fin de que, sigue leyendo al final del verso 33, con el fin de que los que están entrando, y si prestamos mucha atención a este verbo, los que están entrando, está en pasivo, lo que significa que están siendo traídos. Hay algo que los motiva, hay una razón por la que están entrando, y sabemos cuál es. Dice que para que los que son traídos, los que están entrando, dice, la luz ellos vean. Lo que ellos quieren es iluminación. Lo que ellos quieren es la perspectiva de Dios. Lo que quieren es la revelación de Dios para llevar a cabo su voluntad. Y una vez más, simplemente les diré que si no están interesados en la voluntad de Dios, no van a recibir mucho en cuanto a la provisión de Dios, a su poder o a su perspectiva. Dios está buscando discípulos que sean verdaderamente discípulos, es decir, que estén verdaderamente comprometidos con sus propósitos y con su voluntad.
A ellos es a quienes el Mesías se está dirigiendo en este pasaje de las Escrituras. Pasemos ahora al versículo 34, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Fíjense en esto. El ojo es el órgano que nos permite ver las cosas. Y el contexto es ver las cosas correctamente, habiendo sido iluminado por una fuente de luz divina, su revelación, su verdad, su palabra. Así que mira de nuevo el verso 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por lo tanto, siempre que el ojo, literalmente tu ojo, siempre que tu ojo sea, y esta palabra siguiente es muy importante, la mayoría de las Biblias la traducirán con un término similar a limpio o bueno, y eso está bien, pero si haces un buen estudio de esta palabra, es un término relacionado con algo que no ha sido doblado. Eso es lo que significa literalmente en el idioma original, algo que no se ha doblado. ¿Qué significa eso? Cuando doblas algo, lo divides o lo separas en 2 o 4 partes, depende de cuántas veces lo dobles. De lo que esta palabra habla literalmente es de algo íntegro, no algo doble, sino más bien a estar comprometidos con una sola causa, un compromiso único, sincero. Y solo cuando estamos comprometidos únicamente con la voluntad de Dios, es que tendremos la perspectiva de Dios. Solo cuando estamos entusiasmados por llevar a cabo sus propósitos y su plan, es que veremos las cosas correctamente. Si no estamos comprometidos con su voluntad, entonces es como si tomáramos toda la provisión de Dios y la escondiéramos, o la pusiéramos debajo de una canasta. No nos beneficiará. Esto es lo que el Mesías está enseñando con este pasaje. Así que dice: por lo tanto, siempre que tu ojo es sencillo, si tienes una sola visión, solo si estás comprometido con los propósitos de Dios, ¿cuál será el beneficio? Dice: también todo tu cuerpo es luz. Lo que significa esto: todo tu cuerpo, y la palabra soma aquí, la palabra griega para cuerpo, habla de la esencia de una persona y todo lo que hace que esa persona sea quien es. Así que necesitamos la perspectiva correcta. Esa perspectiva correcta solo se produce cuando tenemos una sola visión, un solo punto de vista, y ese punto de vista es el punto de vista de Dios. Cuando nos comprometemos a utilizar su revelación, lo diré de otro modo, cuando nos comprometemos con su verdad, aplicándola a nuestra vida para que podamos hacer lo que a Él le agrada. Y luego dice, versículo 35, este versículo comienza con una advertencia. Es la palabra para mirar y es la palabra griega de la que obtenemos el término escopio, como en telescopio, que es un instrumento que nos permite obtener una mayor visión. Pero aquí literalmente aparece como un verbo y es una advertencia. Podríamos traducirlo como tener cuidado o estar muy atento. Es un término para decirle a la gente que presten atención a lo que pueden ver, a lo que son capaces de discernir a su alrededor. Dice la Escritura: por tanto, tengan cuidado de que la luz que está en ustedes no sea oscuridad. ¿Qué está diciendo? Que existe una gran posibilidad de que tu fuente de iluminación no sea Dios, que no sea luz verdadera. Y la luz muchas veces en la Biblia se relaciona con la verdad, se relaciona con la revelación de Dios. Y Él está diciendo aquí, mucho cuidado, presten atención, estén alerta, porque eso que está en ustedes, esa luz, tal vez no sea verdadera luz, sino que podría ser, como dice aquí, podría ser oscuridad, tinieblas. Por lo tanto,
Sigue leyendo ahora en el verso 36. Por lo tanto, si tu cuerpo es todo luz, entonces no tendrás parte con las tinieblas. Fíjense que él está hablando de que todo tiene que ser luz. Y esto habla de sinceridad, de ese compromiso. Habla de aquello que está comprometido únicamente con la verdad de Dios. Si eso te describe, vas a estar caminando en la verdad. Tendrás la perspectiva de Dios y Él iluminará las cosas en ti y para ti, a fin de que puedas tener ese discernimiento adecuado a la hora de tomar decisiones que le agraden a Él. Entonces, cuando todo lo que hay en nosotros es luz, ¿qué dice aquí? No tendremos ninguna parte con las tinieblas, sino que todo será luz. Luego sigue leyendo a mitad del verso 36. Como cuando una lámpara, y la siguiente frase tiene que ver con una lámpara que está ardiendo, una lámpara que está emitiendo luz, una lámpara que está brillando. Y dice que cuando esa lámpara está brillando para ti, lo que se enfatiza a ti es que será luz para ti. Tú dispondrás de esa fuente. Así que debemos preguntarnos, ¿estoy utilizando la verdad de Dios, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, de manera que lo que yo tenga sea luz? Es decir, una fuente celestial de iluminación por medio de la cual pueda discernir la verdad de Dios, su perspectiva, su voluntad para mi vida y para una situación determinada. Noten lo que sucede. Pasemos al verso 37. Después de enseñar acerca de que la esencia de una persona debe ser luz, ahora él tendrá una discusión con uno de los fariseos y va a señalar lo que es un problema común de los individuos, de la gente religiosa. Mira el verso 37. Dice: pero entre los que hablaban, o mejor lo traduciríamos como, mientras él estaba hablando, cierto fariseo lo invitó a que cenara con él. Así que tenemos a uno de los fariseos pidiéndole a Yeshua si él quisiera cenar, compartir una comida en la casa de este fariseo. Y vemos que Yeshua, leemos que, habiendo entrado, se reclinó. Así que entró a la residencia de este fariseo y luego de entrar, se sentó. Y hay una palabra muy interesante, la palabra reclinar. Esto significa que una comida será servida y por lo general no se trata de una comida corriente, sino una muy significativa. A menudo tiene que ver con algún mandamiento bíblico, existe alguna motivación para esa comida que se relaciona con una celebración o con algo de importancia. Y luego leemos en el verso 38, pero el fariseo, después de ver, ¿qué vio? Él vio algo y dice que se maravilló o se asombró. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de una marcada distinción entre los fariseos y Yeshua. Yeshua estaba comprometido con los mandamientos de Dios, pero los fariseos estaban comprometidos con la tradición oral, la cual tiene su fuente en la sabiduría de los hombres. Entendamos que la sabiduría de los hombres, el conocimiento del hombre, no nos llevará a la voluntad de Dios. Y vamos a ver que hay una gran diferencia. Lo diré de otro modo. Existe una gran distinción entre la palabra de Dios, la verdad como fuente de revelación, como fuente de iluminación, la luz, en otras palabras, versus lo que el hombre puede conjurar y lo que él considera como correcto y lo que considera como incorrecto.
Insisto, dependemos totalmente de la revelación de Dios, de su verdad y de su palabra. Miren lo que ocurre. Dice que el fariseo, después de ver, se maravilló porque él no se lavó primero las manos antes de la comida. Ahora, ¿de qué lavado estamos hablando? Los fariseos, y pueden ver esto en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, en Mateo 15, tenemos algo similar también en Marcos 7, donde se habla de una tradición de los fariseos, que es una tradición originada en el hombre, y que consistía en un lavado ceremonial de las manos antes de comer su alimento. ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver con las leyes alimentarias de la Biblia, sino con su preocupación por la impureza. Y noten lo que dice el Mesías. Es vital que aprendamos este principio si queremos tener discernimiento y si deseamos llevar a cabo los propósitos de Dios. Leemos en el verso 39. Pero eso significa en contraste, no solo con las palabras, sino con los pensamientos del fariseo. Pero el Señor, y fíjense, siempre es importante notar cómo las Escrituras se refieren a Yeshua, ya sea que usen su nombre o lo llamen por algún otro título. La palabra que se usa aquí es la palabra Señor. Esto es significativo porque Él es Señor. Él es Dios Todopoderoso. Él es divino. Y por lo tanto, sus palabras son la verdad. Sus palabras son revelación celestial para nosotros. Y fíjense en lo que sucede. Versículo 39. Pero el Señor le dijo: Ahora, ustedes fariseos, el exterior del vaso y del tazón, ustedes lavan. Ellos hacían mucho énfasis en lo de afuera, en lo externo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo y haciendo cosas, tanto en lo religioso como en todo aspecto de sus vidas, con el fin de ser vistos por los demás. Estaban preocupados y comprometidos con lo externo. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios mira a la persona interior, el corazón del hombre o de la mujer, y su interior es lo que importa, pues lo que está realmente en el interior se manifestará al final hacia el exterior. Él dice aquí, mire de nuevo el texto en el verso 39, pero el Señor le dijo: ustedes fariseos, lo externo de la copa y también del plato o del tazón, limpiáis, pero el interior de ustedes está lleno de hurto o de robo. Y noten la siguiente palabra: de maldad. ¿Qué es el mal? La maldad o el mal es cualquier cosa que está en conflicto con la voluntad de Dios. Y aquí está el problema. Estos fariseos, dado que se preocupaban solo por lo externo, solo trataban de agradar a los hombres, solo hacían cosas para que los demás pudieran ver su religiosidad. ¿Qué pasó? Eso no impresionó al Mesías. Y en este diálogo, Él los califica como malvados, porque no estaban comprometidos con la voluntad de Dios, sino con sus propios objetivos, su propia perspectiva, usando tradiciones humanas como su fuente de revelación o de verdad, en lugar de Dios. Verso 40. ¿Qué dice Él? Les dice: necios. Esta palabra es una palabra muy significativa para decir necios. Tiene que ver con alguien que conoce lo correcto, pero lo rechaza. ¿Y qué es lo correcto? Las Escrituras. Pero ellos rechazaban las Escrituras, lo cual vemos, por ejemplo, también con base en la Escritura que mencioné antes, de Mateo 15, porque estaban más preocupados con lo que se conoce como Masort Haskanim, la tradición de los ancianos, en lugar de la palabra de Dios.
Y es una gran necedad tomar las palabras de los hombres y elevarlas por encima de las palabras y los mandamientos de Dios. Una gran necedad. Por eso dice, necios. ¿Por qué? Aquí les hablará sobre Dios su Padre. Dice, aquel que hizo el exterior, o podríamos decir, aquel que creó el exterior, también el interior creó. Tenemos que entender que Dios no es un Dios de duplicidades. Es decir, que Él no le da importancia a las dos cosas. Así no es Dios. Les daré un ejemplo. Dios es un Dios de una sola mente. ¿Qué quiero decir? Bueno, la Biblia habla del bien y del mal. Dios solo va por un camino, el bien. La Biblia habla de tinieblas y luz. Dios rechaza las tinieblas y elige la luz. Así que cuando observamos a Dios, notamos que Él siempre tiene una sola mente, hacia aquellas cosas que se relacionan con Él. Pero los fariseos no eran de una sola mente, eran individuos que rechazaban la verdad con el fin de someterse a la revelación del hombre, a la iluminación de los pensamientos humanos, y por lo tanto no tenían discernimiento. Yeshua dijo, nuestro último verso por hoy, el verso 41. Sin embargo, las cosas iniciales, y Él quiere enseñarnos acerca del fundamento. ¿Cuál debe ser el fundamento? Bueno, cuando lo que nos preocupa es lo externo, cuando nos preocupa cómo nos ven los demás, lo que otros piensan de nosotros y no lo que Dios piensa de nosotros, no vamos a tener la perspectiva correcta. No estamos entrando en la luz, sino que estamos en tinieblas. Por eso dice, sin embargo, las cosas iniciales, y esto es lo que debemos hacer, dice, den limosna. En hebreo diríamos, den sedaka, den con generosidad a otros. Este término limosna significa dar para suplir las necesidades de los demás. Y cuando nos preocupamos no por nosotros en primer lugar, sino por los demás, nos estamos conduciendo bajo la iluminación de Dios. Porque la Biblia dice que el Mesías no vino a servirse a sí mismo, sino a servir a los demás. Y deberíamos tener ese mismo deseo. Por eso dice, den limosna, y he aquí que todo será limpio. Todo estará limpio para ustedes. Tendremos una perspectiva diferente cuando quitemos nuestro enfoque de nosotros mismos y nos preocupemos por el beneficio y el bienestar de los demás. Eso hará que tengamos una limpia perspectiva. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.